En Internet, en sus diferentes redes como Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp, se construyen hoy las narrativas colectivas. Sin embargo, no de una forma espontánea. Hoy, esa construcción de narrativas se ha convertido en una guerra de ejércitos de cuentas artificiales, envenenada además con noticias falsas y con insultos muy violentos. Un proceso que de hecho está impidiendo la conversación pública. De cómo ocurre esto y de cómo salvarnos personalmente de esta guerra, hablaremos hoy con la doctora Rosana Reguillo, directora de Signal Lab, el laboratorio que observa y estudia a las redes sociales. Hola, doctora Rosana Reguillo, gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias, Sabina. Es un gusto verte, saludarte y mandarte un abrazo virtual. Empecemos por los elementos más simples que intervienen en las guerras del Internet. Explícanos qué es un troll y cómo se distingue. Claro, mira, esto tiene muchísimo tiempo, muchos años, aproximadamente desde 1990, con lo que se empezó a llamar los flamers, los incendiadores que se metían en distintas páginas con el objetivo simplemente de incendiar conversaciones, de molestar a la gente. En la medida en que fue sofisticándose y acelerándose el desarrollo tecnológico, la aparición de las plataformas digitales, de las redes sociodigitales como Facebook, como Twitter, más recientemente vemos también esta intromisión de los troles en YouTube. Entonces se ha ido sofisticando esta figura que ahora no solamente se guía por el puro impulso de la diversión perniciosa, sino con cuentas generalmente falsas, aunque hay troles que no les importa dar su verdadera identidad, pero en general son cuentas falsas que se utilizan para atacar alguna otra cuenta que resulte incómoda, atacar una idea, alabar otra idea en detrimento de otra, y son muy fácilmente distinguibles porque tienden a utilizar un lenguaje muy agresivo, a lanzar el insulto antes que el argumento, y sobre todo los vemos aparecer, digamos, en aquellos puntos que son sensibles para la agenda nacional, en el caso de México. Aunque los vemos ahorita, están muy activos en Nicaragua, están muy activos en El Salvador. O sea, este es un fenómeno de carácter global, lamentablemente, pero digamos que para el caso de México es muy, muy preocupante. Y son fácilmente distinguibles, sí. Rosana, entonces son de esta gente dedicada a estas cuentas, déjame ser más clara, dedicadas a joder. Pero ¿cómo distinguimos si son artificiales o si son espontáneas? Mira, es muy sencillo, bueno, no es sencillo para un usuario común y corriente, pero a través, digamos, de herramientas de análisis de Big Data, ¿no? De análisis de redes, es posible detectar cuando una cuenta es ficticia y cuando una cuenta es, digamos, real. Pero digamos, entonces, dime. Se necesita cierta sofisticación. Ahora, para alguien que se mete a Twitter, Facebook, espontáneamente, también hay una manera de ver el número de seguidores, en qué momento fue creada la cuenta. Danos algunas pistas. Por supuesto, esto es muy, para, digamos, un usuario común y corriente, digamos, las pistas fundamentales son el número de seguidores, que no es exhaustivo, porque a veces es gente que acaba de abrir una cuenta y ya uno está prejuzgando, ¿no? Pero el número de seguidores es fundamental. Un segundo elemento no es tanto el número de personas a las que sigue, sino el tipo de personas a las que sigue. Tú fíjate, por ejemplo, cómo a ti estos troles te siguen, pero si tú vas a la lista
de las cuentas a las que siguen, vas a ver que van a seguir a mujeres periodistas, a mujeres que opinan el debate público. Entonces, hay una manera cualitativa de ir viendo esto. Otro elemento son los horarios, perdón, dime. No, nada más para precisar, cuando dices el número de gente que sigue, quiere decir que sigue a mucha gente, pero tiene 0 seguidores o muy poquitos seguidores. Puede ser que tenga muchos seguidores y siga a muchos, o sea, no es un dato exhaustivo. Lo que te quiero decir es que más allá del número de seguidores, lo que es, digamos, lo que es clave para verlo desde el punto de vista cualitativo es justamente a qué persona sigue, ¿no? Por ejemplo, cuando te atacan a ti, cuando tú recibes un ataque, yo, Rosana Reguillo, tú, Sabina Berman, vas y ves cuáles son a las personas que estás siguiendo y son perfiles muy similares. Y si vas a ver sus tweets, vas a ver que son cuentas creadas para atacar, simplemente para estar molestando, con el objetivo de que uno se salga de las redes. Exacto. Llegaremos a los objetivos. Déjame preguntarte más. Un bot. ¿Qué es un bot? Un bot es un script, es una cuenta automatizada creada por un humano, pero esa es de cuenta una línea de código que puede tener cara, que puede tener una biografía muy bonita, que puede tener 300,000 seguidores, pero es un script, es una línea de script y su característica principal es la de reproducir los mensajes que lanzan, digamos, ciertas cuentas que no quisiera adelantarme, pero que podemos llamar maestros de ceremonias, luego explicamos esto, pero el bot tiene como característica fundamental que replica, pero no contesta, no puede contestar porque es un script, es una línea de código, no existe. A ver, es un script. Vas a tenerme que traducir a mí, que soy analfabeta en el mundo digital. Un script quiere decir que es un robot. ¿No hay una persona atrás? No, bueno, claro que hay una persona atrás que la programa. Esa se cuenta cuando... Que la programa. Si la analogía funciona. Yo tomo mi celular y me quiero despertar a las 7 de la mañana. Entonces yo le doy una orden, un comando, que ni tú ni yo sabemos cómo funciona dentro las tripas de este aparato. Pero eso que yo hago al programar que me despierte a las 7 de la mañana es un robotito adentro del celular. Yo lo programo, pero el robot está programado para hacer las cosas que yo le pido que haga. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerte, mira, yo creo que con esto se va a entender. Yo quiero perjudicarte a ti, Beatriz González, ¿no? Porque eres una política muy preeminente, etcétera. Entonces te voy a sembrar 1,000,000 de bots de seguidores para luego denostarte en el espacio público diciendo que tú compraste esos bots. Yo te puedo sembrar bots en tu cuenta para que te sigan. Sí. Entonces es muy, muy grave porque esto hay que estarlo estudiando constantemente y estarlo denunciando, ¿no? Entonces el bot no piensa, el bot hace lo que su creador le pide que haga. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, en Guadalajara hubo el caso de un político priista que escribía muy mal columnas de opinión en el periódico, pero tenía bots para replicar su columna, ¿no? Entonces sí. era de cuentas que replicaban maravillosa columna de perengano de tal, ¿no? Entonces tú ahí ves que además estos bots no cambian la narrativa, no pueden cambiar el vocabulario, ¿no? Fulano de tal es muy mala periodista y fulano de tal es muy mala y de ese guión no se pueden salir. O sea, no se pueden salir. Y los fans son, déjame aventurar, los fans son la buena gente que sigue a estas tendencias artificiales. Correcto, es gente, digamos, que se mete a las redes, pensemos principalmente en Twitter, y que simpatiza, en términos generales, a veces las redes se portan como una cámara de eco. Entonces, si yo quiero oír que el presidente es muy malo, una cuenta que dice que el presidente es muy malo me va a simpatizar e inmediatamente le voy a dar like y RT. Y viceversa. Si una cuenta dice que el presidente es una maravilla y que todo lo hace bien,
y una cuenta me dice eso, yo lo voy a ratificar y me voy a subir a esa tendencia, a veces de manera inconsciente, sin pensar, por ejemplo, sobre todo cuando son campañas de desprestigio y de ataque, a veces esos fans, ¿no? Estos simpatizantes, pues tienden a subirse a pleitos muy, muy terribles, muy desgastantes para la democracia digital y para la democracia en lo general, ¿no? Ahora, Rosana, en nuestro país actualmente hay sobre todo dos narrativas. ¿Eres pro AMLO o eres anti AMLO? Y déjame preguntarte, ¿hay un ejército formal detrás de cada una de estas narrativas? Claro, por supuesto. Y cuando hablamos de ejército, déjanos ir aterrizando nuestra imaginación en la realidad. ¿De cuántas cuentas estamos hablando? Mira, puedes hablar de miles de cuentas, de 15,000 cuentas, de 20,000 cuentas involucradas en un ataque a favor o en contra, porque tienes la característica de que un usuario en general le están contratando. Esto nos falta una investigación periodística en terreno, ¿no? In situ, en el lugar, porque nosotros desde el laboratorio podemos ver las tripas, pero no sabemos dónde están, por ejemplo, ¿no? Pero un joven, en general contratan a chavos, puede manejar desde su celular cómodamente 50 cuentas, pero si usa una aplicación que se llama TweetDeck, que son programaciones de tweets que se hacen en la web, en la computadora, puedes operar hasta 100 cuentas muerto de la risa, ¿no? Entonces, y dime una cosa, Rosana, estas imágenes que se han difundido de granjas de bots, donde son subterráneos, grandes cuartos, donde hay cientos de personas, estamos hablando de 300, 500, ¿existen o ya no existen? Mira, existen en algunos lugares, sobre todo en Asia, ¿no? Que cuestan muy baratas. Si tú ves, por ejemplo, en la campaña del 18, algunos de los candidatos compraron seguidores en Singapur, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa? Pero en general sí, o sea, es que entre más lejos te vayas, más barato te cuesta tu estrategia de ataque, ¿no? Pero tú tienes, por ejemplo, que ya no se trata de esta cueva oscura de estos nerds encerrados, no, puede ir el chavo en el camión, ¿no? El que está contratado te voy a decir algo, para hacer un troll, ¿no? Tú vas a dedicarte a contestarle a determinada periodista cada vez que diga algo. Y el chavo puede ir en el camión perfectamente con su celular, programando 20, 50, 60 tweets de ataque. Por eso es tan importante ver la velocidad con la que puedes subir una tendencia. Ese es el dato más importante. Rosana, ese chavo que va en el camión con su celular manejando 50 cuentos y contestándole a Denise Dresser o a Penilei Ramírez, ¿cuánto gana a la hora? Mira, es muy, muy variable. En el caso mexicano hubo un chavo que se confesó que decía que él cobraba alrededor de $1,000 a la semana, pero esto solamente lo saben ellos, ¿no? Ahora, aquí hay un dato importante. 20,000 pesos a la semana. $1,000 a la semana. Por eso, $1,000 son 20,000 pesos. 20,000 pesos a la semana por operar una campaña, ¿no? Y era un universitario. ¿Es cierto que abundan, que muchos son reclutados en la UNAM y otras universidades? Esas son leyendas urbanas, porque más o menos el perfil de los operadores es más bien de jóvenes de prepa, de jóvenes más jóvenes, aunque no se descarta de que si pues están en problemas económicos y les ofrecen $500 por estar tuiteando, pues es difícil que te resistas a decir que no, ¿verdad? O sea, y déjame, antes de soltar este tema, porque a mí me resulta fascinante esta globalización de los trolls, también en Rusia hay estos edificios llenos de trolls que además tienen que ver con el Estado. El Estado ha sido su gran promotor. Hay pueblos enteros, leía yo en BuzzFeed, de un pueblo entero
que prácticamente todos los jóvenes son trolls y están atacando a distintos países desde sus escritorios dentro del edificio central del pueblo, que se dedica a trolear a distintas gentes del planeta. Claro. Bueno, es que es fascinante. Cierto, esa fue pero fíjate, ahí está la diferencia, querida Sabina. Para hacer esto visible fue necesario el trabajo de una periodista que durante más de un año estuvo tejiendo finito hasta que los encontró, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas desde el laboratorio, evidenciar cuando se trata de una campaña de un lado y del otro, pero se necesita investigación periodística en el terreno y sobre todo investigación sobre los recursos. Por ejemplo, no se hace investigación sobre el gasto en promoción digital de los partidos políticos, por ejemplo. Bueno, este es un llamado a la gente que ve el programa. Tiene que haber por ahí una persona interesada, una institución interesada como una televisora comercial, como un periódico para financiar estas investigaciones. Déjame preguntarte, nos estamos yendo al primer corte, pero antes déjame preguntarte, ¿cuál es la meta de estos trolls? Habías adelantado que es callar a ciertos usuarios, ¿cierto? Claro. Por favor, explícanos. Mira, se trata fundamentalmente de campañas, ¿no?, que utilizan estas figuras principalmente para meter miedo y para callar. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, digamos que entiendo cómo funciona esto. Hay veces voy a tuitear algo y digo, ay, no, porque hoy tengo mucho trabajo y no quiero estarme desgastando viendo ataques, ¿no? Entonces, tiene un efecto de autocensura, de autocontrolar tu propio discurso. Eso por un lado. Pero por el otro lado, y algo que no debemos de perder de vista, es que el objetivo, uno de los objetivos centrales es generar descrédito sobre ciertas figuras. Lo que se dice de matar al mensajero para no oír el mensaje, pero que tiene que ver también con que tú imagínate, pensemos en el caso de Penilei Ramírez, ¿no?, que la atacan tan feo. A lo largo del día, después de recibir 500, 600, 700 tweets de ataque donde te dicen de todo, el efecto psicológico de esto es brutal, subjetivamente. Rosana, vamos a pasar, hablaremos más de Penilei Ramírez, por cierto, pero te quiero finalmente que nos digas esta precisión antes de irnos al corte. Dijimos, son ejércitos pagados por la política, digámoslo así de amplio, para crear opinión, para callar a sus adversarios, pero no dejemos esto así a grosso modo. También hay políticos particulares que lo usan, también hay comentócratas que tienen su batallón privado, ¿no? También hay empresarios que los están usando y finalmente también se están haciendo campañas publicitarias a través de este sistema. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Lamentablemente, en vez de que sea una práctica que sea altamente penalizada por la sociedad, aunque ya hay algunos atisbos de esto, y además no funciona, Pero sí, hay empresarios, hay políticos de un signo y del otro, hay personas que utilizan estrategias muy amañadas para impulsar sus propias opiniones, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en un momento muy complejo y sobre todo a mí me parece, tú lo dijiste hace ratito cuando intervenías a propósito de los anti-AMLO y los pro-AMLO, estamos en un momento tan desgastante porque el debate político nacional se ha convertido en un debate plebiscitario. AMLO sí, AMLO no, ¿no? Entonces, cuando... Nos vamos, Rosana, nos vamos a un corte, seguiremos hablando de las guerras de Internet, precisaremos más, hablaremos también de los tontos útiles, la buena gente que se involucra
como, ahora sí que como soldados rasos gratuitos en estas guerras, pero luego de un corte. 3 mujeres a las que están siendo atacadas en las redes vilmente. Mira, yo creo que la que se lleva, digamos, todo el mayor odio posible ahorita es Denise Dresser. Las cosas que está recibiendo y lo que nosotros vemos al hacer un seguimiento, la semana antepasada que escribió su artículo, descargamos 12,000 tweets en un solo día, Sabina. 12,000 tweets de ataque. Doctora Rosana Reguillo, las noticias falsas. ¿Qué porcentaje de las noticias que fluyen por Internet son falsas? Mira, es muy difícil establecerlo en términos, digamos, cuantitativos, pero lo que sí podemos hacer es establecer un rango, digamos, de variabilidad entre una noticia verdadera, una noticia que es mitad verdadera, mitad falsa, y lo que serían las noticias falsas, ¿no? A mí en este momento, digamos, de mis estudios sobre el tema de redes y de falsa información, me preocupan mucho más las noticias semifalsas que las noticias falsas, porque ya esas tienen una estridencia que es mucho más fácil de detectar. Pero ahora estamos frente a un desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es muy potente. Por ejemplo, tenemos ya robots, ¿no? Digitales en la red, que tú más o menos yo puedo introducirle un texto de más o menos cómo tú escribes, ¿no? Tomo algo de lo que tú hayas escrito, Sabina, y alimento esa inteligencia artificial y le digo, ok, quiero que te fijes en esta escritura. Y ahora voy a escribir una proclama por la defensa del fin de la humanidad, pero como si yo fuera Sabina. Entonces toma tu identidad escritural y puede producir un texto, ¿no? Entonces ahí evidentemente si la gente te lee, van a decir, no, pues sí es Sabina. Sí, pues sí. Bueno, pero entonces, por ejemplo, el presidente Biden puede de pronto proclamar la Tercera Guerra Mundial y como se está gobernando en buena parte a base de tuitazos, claro, podría ser. A ver, ¿y qué tan fácil es en este ejemplo que además de que inventen la proclama en palabras que suenan como de Biden, entren a la puerta de Biden y desde allí proclamen la Tercera Guerra Mundial? Bueno, eso sería, digamos, como otra capa que habría que añadirle al análisis y que, digamos, esta pregunta tuya me remite a lo que ha sido QAnon, ¿no? El grupo loco que armó Trump, ¿no? Y que a partir de ahí circularon una cantidad de despropósitos. Siguen circulando. Ajá, y claro, la última es que la CIA es la que organizó la toma del Capitolio por los trolls de Trump. Ajá. Que claro que ahora sabemos, por ejemplo, que justamente la toma del Capitolio fue organizada a través justamente de una estrategia mediática, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender cómo Parler funciona, que es un modo que se lo cerraron, pero era, digamos, una estrategia que ellos utilizaban, los de QAnon, para organizarse. Ahora, vamos al caso mexicano. Lo que nosotros estamos viendo ahora es justamente cómo lo que tenemos es organización por fuera de las plataformas sociodigitales. Organización, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Compañeros obradoristas, hoy por la noche vamos a lanzar tal proclama, ¿no? Y se organizan por fuera de Twitter y llegan a Twitter y levantan una tendencia, lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces, cada vez estamos frente a un fenómeno al que le van saliendo ramificaciones, una especie como, si la figura se acepta, es una especie como de fractal, ¿no? Una especie de fractalización que se va abriendo en mayores complejidades. Entonces, medianamente estamos entendiendo un fenómeno,
cuando ya tenemos enfrente otro, ¿no? Entonces, tenemos que movernos muy rápido, ¿no? Oye, Rosana, precisamente de un fenómeno completamente actual, la violencia contra las mujeres en las redes. Primero preguntarte, ¿numéricamente es mayor la violencia contra las mujeres o no? ¿Cuáles son los números? Sé que Signalab ha estado ocupada haciendo un estudio científico al respecto. ¿Nos puedes hablar de esa diferencia numérica entre la violencia a los hombres y las mujeres en las redes? Mira, en términos de porcentajes, ¿no? Para no hablar en términos de miles de tweets que luego es más difícil de calibrar, yo te podría decir que un ataque a un hombre frente a los ataques a las mujeres estaría a un 70%. O sea, indudablemente las mujeres llevamos en el espacio público unos niveles de ataques terribles. No te entendí. 30, 70, ¿me lo precisas más? Digamos, en porcentajes, ¿no? En estrategias de ataque, los hombres estarían recibiendo alrededor de un 30% de insultos, ¿no? Que luego vamos a la narrativa que contiene el insulto, eso es lo que hace la diferencia, mientras que las mujeres que participamos del espacio público estaríamos recibiendo un 70% de ataques, de amenazas y de insultos. ¿Y qué? Sí, dime. No, lo que te iba a decir es que si a esto le aumentas o le añades el vocabulario, te vas a dar cuenta de cómo los ataques a mujeres son mucho más virulentos y están atados a una cuestión de género, ¿no? Describe esa cuestión de género. O sea, mira, con las mujeres se meten con su cuerpo, con su aspecto físico. Se meten con su cuerpo. O sea, las palabras que se utilizan, si me lo permite, son puta, zorra, malcogida, fea, gorda, anciana. O sea, hay un uso de un lenguaje misógino, de un profundo odio, pero que además se adereza con una cosa sádica de te voy a hacer daño, voy a lastimar tu cuerpo. Te voy a violar, te voy a matar. A mí me llegan muchos de esos. Oye, ¿y los penes que te llegan, las fotos de penes? Pregunta, ¿a los hombres les llegan vaginas? Yo supongo que no, al menos no como ataque, ¿no? No sabemos si no como ataque. Pues sí, porque es alucinante además que te manden su pene. Yo creo... ¿Qué significa esto cuando llega la fotografía de un pene? ¿Qué significa? O sea, es un lenguaje, digamos, que se inscribe sobre una superioridad masculina. No quiero utilizar un lenguaje muy técnico ahora, pero tiene que ver con una cuestión muy tóxica del modo de ver la masculinidad, ¿no? Por un lado, pero por el otro volvemos a lo mismo, Sabrina. Están pagados, muchos de ellos lo hacen espontáneamente, ¿no? Porque están enfermos, porque son exhibicionistas, porque creen que así te van a hacer daño, pero por el otro lado hay toda una estrategia también pagada de decirle a la gente ataquen por esta vía porque se ha visto que esa vía funciona, ¿no? Entonces hay políticos o partidos políticos que están atacando a mujeres con este lenguaje. Claro. Yo diría, mira, vamos a establecer, digamos, una diferenciación. No son los partidos directamente o no es un político directamente, si son los vendedores de estas estrategias, son agencias digitales. Por eso hay que seguir el dinero, hay que entender a quién se le está pagando la publicidad digital para ver dónde están estas agencias, estos giros negros que le venden al político la idea de que si ataca de esa manera va a crecer, o que si ataca de esa manera esa periodista ya no lo va a molestar, etc. Rosana, estas agencias que tú llamas giros negros, es decir, que son ilícitas y están encubiertas, ¿tienen conexión con las agencias de publicidad formal? Sería muy riesgoso de mi parte especular a ese nivel, pero yo creo que sí, que hay una superficie, digamos, muy tersa y muy fina, y abajo de esa superficie está lleno de tiburones, porque hay gente que está, pues ahí tienes la última cosa que pasó con el Verde,
¿no? Y de estos influencers, o sea, ahí hubo, no fue el Verde que fue y contrató a la muchachita, fue una agencia. Fue una agencia. Claro. Oye, Rosana, dinos 3 mujeres a las que están siendo atacadas en las redes vilmente. Mira, yo creo que la que se lleva, digamos, todo el mayor odio posible ahorita es Denise Dresser. Las cosas que está recibiendo y lo que nosotros vemos al hacer un seguimiento, la semana antepasada que escribió su artículo, descargamos 12,000 tweets en un solo día, Sabina. 12,000 tweets de ataque. Esto es brutal. Y la otra es Penilei Ramírez. Penilei, que también le ha ido como en feria, ¿no? Frida Guerrera. También, a Frida también. Frida Guerrera, que es una activista que salva vidas de mujeres amenazadas de feminicidio, la amenaza continuamente de matarla. Claro, y además lo que es muy, muy loco en el caso, por ejemplo, de Frida, es que la atacan de los dos lados, ¿no? Sí. Le llega la oleada por los dos lados, ¿no? De eres una chayotera perversa contra el... o no, eres una prianista, es una cosa, eso es ya delirante, ¿no? ¿Y la policía cibernética? ¿No hay policía? Yo supondría que esta policía tendría que estar haciendo su trabajo por default. No lo sabemos. Yo tuve amenazas en el 2015 de muerte pavorosas, de lo cual voy a escribir en breve. Estuve 3 meses bajo acoso espantoso y presentamos mi caso a la FEADL, estuve en el mecanismo de protección de defensores y de periodistas, regresé todas las medidas cautelares porque me daba terror traer el botón de pánico, porque ese lo puede encender cualquiera, ¿no? Es una cosa muy loca. Y al final, después de casi 4 años, la FEADL me contestó, ay, pues fíjese que después de haber estudiado que le decían que la iban a quemar viva, que iban a matar a sus hijos, pues no hay causa que perseguir, ¿no? Y no hay causa. No hay, el lenguaje era otro, ¿no? Por ahí tengo mi documento. Es decir, que te insulten en las redes, te amenacen de muertes, te manden fotos de ti misma decapitadas, no es un crimen, según nuestra legislación actual. Pues parece que no, ¿verdad? Debería de ser, ¿no? Y sobre todo yo creo que aquí, que es algo que yo converso mucho con las autoridades de Twitter de México y hemos platicado con los equipos en San Francisco, la plataforma tiene que mejorar mucho su escucha. El problema, nosotros estamos tratando de desarrollar diccionarios en español para entrenar un algoritmo que detecte, a ver, voy a hablar técnico y tú me dices si se entiende, un índice de riesgo supervisado. Esto quiere decir... No se entiende. Ok, esto es, a ver, en sencillo, es un semáforo de riesgo que estamos permanentemente monitoreando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso hipotético de una periodista que trabaja para un medio, para un periódico fuerte en la Ciudad de México, y que está respaldada, digamos, por su medio. Entonces ella entra a nuestro semáforo, entra con un valor X, vamos a suponer riesgo 1, pero una chava en Tampico que trabaja para un medio pequeñito entra a este semáforo con un número de entrada 2, ¿sí? Entonces le vamos añadiendo complejidad a este semáforo de tal manera que la aspiración de este semáforo que está en fase beta ahorita sea al final de este año poder decir aguas, estamos pasando, en el caso de la periodista de Tampico, estamos pasando de amarillo a rojo, cuidado. Es decir, ¿qué tan posible es que se salga de las redes el asunto y suceda un verdadero asesinato? Rosana, quiero que para descansar hablemos un poco del amor y la cooperación y la compasión que sucede en redes, pero hagámoslo después de un corte, por favor. Rosana, yo te quiero preguntar, lo que sucede en la red no se queda en la red. ¿En qué medida esta violencia general de las redes se ha desbordado a nuestra conversación civil, a nuestra vida política, a nuestras aulas?
Mira, es una pregunta fundamental y qué bueno que la plantea Sabina, porque una de los grandes discursos que descalifican cuando nos quejamos y cuando mostramos, es que pasa en la red. No, no, no. O sea, la imbricación hoy, o sea, la relación hoy entre red y vida online y vida offline es totalmente mezclada. Doctora Rosana Reguillo, directora de Signalab, te preguntaba sobre los horrores del Internet. Empezamos a hablar también del amor que fluye por Internet y la cooperación que fluye por Internet. Háblanos de Irene Escamilla. Cuéntanos. Es un caso muy emocionante. Yo casi que cuando hablo de esto, hablo con el corazón en la garganta porque fue muy fuerte. Irene es una muchacha que fue asesinada por su pareja en la Ciudad de México de una manera brutal, ¿no? La descuartizó, la desolló. Fue un crimen, un feminicidio de esos que hacen historia y que hacen temblar y que nos hacen dudar de la humanidad, ¿no? Entonces fue, digamos, por una cuestión casi azarosa, que ese día estábamos todos los integrantes, todas y todos en el laboratorio, que está en un tercer piso del edificio de comunicación, y entonces empezamos a ver lo que estaba sucediendo cuando informaron del feminicidio. Y entonces una de las jóvenes empezó a darse cuenta, una de las becarias, cómo iba creciendo el morbo y la gente iba buscando feminicidio, pero estaban buscando las fotos del cuerpo roto de Irene. Eso fue brutal. ¿En Twitter? ¿En Twitter? Lo buscaban en Google. Nosotros tenemos otras herramientas para ver qué es lo que la gente está buscando. Pero en Twitter aparecía hashtag Fotos Ingrid y era, digamos, lo que estaba ganando la conversación, ¿no? El horror. Y entonces, espantoso, a la 1 de la tarde, una usuaria maravillosa dijo, no queremos recordar a Ingrid así, y puso una ilustración preciosa de Ingrid que hizo en ese momento, y seguida de ella, miles de usuarias, casi todas mujeres, empezaron a subir fotografías, perritos, paisajes, dibujos de la cara de Ingrid, de tal manera que en lo que te lo estoy contando, entre 1 y 2 de la tarde, las propias usuarias de Internet habían apagado el horror. Y lo que prevaleció fue la solidaridad, fue la indignación y fue la recuperación de la integridad humana de Ingrid y la belleza de lo que son las redes. Claro, es como visto en un espejo que te entrega la imagen inversa. Esta es la imagen inversa de las redes usadas para el linchamiento, para acallar las opiniones, para crear opiniones falsas. Tal vez hay un modelo allí para salvar a las redes. Todavía no te voy a preguntar eso, aunque te imaginas, te voy a preguntar al final eso, cómo salvamos las redes. Déjame preguntarte, durante la pandemia también hubo un flujo como subterráneo cruzando toda esta discusión polarizada política de empatía en las redes. Cuéntanos cómo sucedió. Ha sido bellísimo. Todavía nosotros no publicamos este informe porque queremos sacarlo cuando ya esté todos los hilitos bien cosidos, pero nosotros empezamos a detectar cómo la gente hablaba de sus emociones durante la pandemia, ¿no? Entonces, la primera palabra que la gente usó para compartir sus sentimientos fue insomnio. Insomnio, insomnio, hashtag insomnio, y la gente iba compartiendo sus angustias frente a no dormir, pero de una manera muy, muy compartida, muy positiva. No había insultos, era, ay, pues sí, yo tuve insomnio anoche, pero lo resolví oyendo música de Bach, ¿no? Era toda la conversación y la tenemos captada en español. Es una conversación que captamos en español, o sea que son millones de tweets a nivel global, pero en idioma español. Enseguida notamos que se produjo un cambio y la siguiente expresión que apareció fue pesadilla.
Ah, Y ¿qué la tal? gente compartía en Twitter sus pesadillas y la gente decía, sí, yo soñé que tal cosa y el apocalipsis, pero era una cosa de acompañamiento tan poderosa. Y luego apareció la palabra tristeza y la gente se echaba porras y no estés triste y mira tú si puedes y vamos a salir de esta. Y hasta que finalmente tenemos una detección de palabras en unos grafos que son muy hermosos. Y la última palabra en donde cerramos el estudio porque ya no podíamos almacenar más millones de tweets fue la palabra miedo. Y la gente empezó a compartir sus miedos a perder el trabajo, a perder a un familiar, a perder un amigo, pero se fue convirtiendo Twitter principalmente en una red de articulación y de complicidad y de acompañamiento que a mí me hace recuperar la fe, ¿no? Rosana, háblanos de Signalab. Signalab, ¿dónde está localizada? Signalab está en Guadalajara, en Tlaquepaque, en realidad en el municipio de Tlaquepaque, donde se encuentra el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo soy profesora investigadora ahí desde hace 40 años aproximadamente, soy parte del inventario. Y entonces Signalab tiene una historia muy linda porque empieza en realidad en el 2011, cuando yo me voy como catedrática Andrés Bello a la Universidad de Nueva York, justamente en el momento que está ya ocupada Wall Street. Y una de mis líneas de investigación son los jóvenes, las culturas juveniles. Cuando yo llego a Zuccotti Park y veo a estos híbridos integrados, casi metidos en las computadoras, dije, yo no tengo categorías para entender esto como antropóloga, necesito aprender, necesito estudiar. Y entonces en 2013 empiezo a tener contacto con especialistas y activistas a nivel global. En España, los españoles nos ayudaron muchísimo. Entonces armamos un equipo interdisciplinario con ingenieros, psicólogos, gente de educación, gente de comunicación, de artes audiovisuales, y creamos el laboratorio que al principio funcionó con un presupuesto de la Oficina de Investigación y Posgrados, que nos dieron $1,000,000 para arrancar en el 2016, pero luego empezamos a generar docencia, investigación muy buena, a colocar, digamos, algunas investigaciones a nivel internacional. Y bueno, pues eso hoy se llama Signalab y la verdad es que trabajamos, es un equipo de un enorme talento y una enorme capacidad, continuamente están descubriendo cosas, es gente Y muy... cada vez, y cada vez estamos más los periodistas recurriendo a Signalab para información y para protección, sobre todo para entender qué pasa. Yo entré en contacto contigo porque tuve un problema de un tsunami de bots, donde lo menos malo que me decían era la muerte, y entonces Gabriela Warketin, periodista, me contactó contigo y me empezaste a educar en que no hay nada de improvisado y de espontáneo en las redes hoy en día. Rosana, yo te quiero preguntar, lo que sucede en la red no se queda en la red. ¿En qué medida esta violencia general de las redes se ha desbordado a nuestra conversación civil, a nuestra vida política, a nuestras aulas? Mira, es una pregunta fundamental y qué bueno que la plantea Sabina, porque una de los grandes discursos que descalifican cuando nos quejamos y cuando mostramos, es que pasa en la red. No, no, no. O sea, la imbricación hoy, o sea, la relación hoy entre red y vida online y vida offline es totalmente mezclada. Ya no hay posibilidad de decir que lo que está pasando en la red se va a quedar ahí. Tenemos ya evidencias, por ejemplo, lo que recientemente vivió otra vez Denise Dresser, ¿no? Que la insultan en un supermercado y a ella le da mucho miedo. No, cuéntanos, no sabemos. Estaba en un supermercado y entonces... Ella empieza su texto de sus amenazas con el título de su texto es brutal, es Muérete, chayotera. Entonces ella nos empieza a narrar en su texto cómo ella está haciendo el súper en la Ciudad de México, está poniendo cosas en el carrito y un tipo
enorme con un cubrebocas negros, la reconoce y le empieza a gritar, muérete chayotera, muérete chayotera, y la empieza a perseguir por el súper. Y ella aterrada avienta su compra, sale corriendo buscando su auto y va volteando continuamente atrás a ver si el tipo la va a alcanzar y le va a hacer algo. Esto te habla, digamos, de un salto Sí, ¿no? de la pantalla, de la realidad virtual a la realidad de carne y hueso, de cómo salta la violencia de las pantallas, del mundo virtual a la realidad. Qué peligroso es. Ya tuvimos el caso de un presidente que prácticamente gobernó por Twitter, Trump. Estamos cada vez con más líderes que están, que gobiernan como si tuitearan, atacando partes de la población, lanzando gentes contra otras. Ahí encuentro yo una confusión muy peligrosa entre lo virtual y lo real. Se nos acaba el tiempo y yo no quiero terminar sin preguntarte, ¿esto se va a poner peor? ¿Y hay salvación para las redes sociales? Mira, es muy, muy difícil tener una respuesta unívoca frente a esto. Yo tiendo a ser optimista de closet, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, pensar con los datos que tengo a la mano en que todavía estamos a tiempo de recuperar las redes, de que todavía es posible detenernos antes de cruzar, digamos, el umbral de lo ya irrecuperable, ¿no? Y veo tres posibilidades muy concretas y que tienen que ver, digamos, con no solamente con la exigencia de las plataformas de mejorar sus sistemas de escucha para poder intervenir en casos de manera más puntual, ¿no? Como lo hizo en el caso de Trump, ¿no? Ándale, te vas de la red, ¿no? O sea, yo creo que esto es posible irlo mejorando. Pero más allá de eso, yo creo que uno tiene que ver con nuestra propia capacidad como usuarias y usuarios de las redes sociales de contenernos antes del clic. Yo creo que este dedito del enter nos mete en muchísimos problemas porque hay un nivel de poca reflexividad cuando a veces sin leer ni siquiera un artículo estamos avalando el título del artículo, ¿no? Y lo que dices O lo estamos rechazando. exactamente. Entonces, La regla sería lo que no publicarías con tu nombre en un periódico, no lo publiques en una red, ¿cierto? es correcto, es correcto. Es decir, hazte cargo de lo que estás compartiendo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que tenemos que recuperar, yo no sé si tú lo percibes, supongo que sí, pero hay un nivel de exacerbación del enojo. Estamos muy enojados y eso no contribuye. Entonces, hay que respirar y hay que entrar al espacio, digamos, de las redes sociales de dos formas. Uno, con una intención de convivir, de intercambiar puntos de vista, de aprender, pero sobre todo, saben, esto es bien importante, con los controles y los filtros cognitivos bien encendidos, ¿no? O sea, cuando hablo de filtros cognitivos encendidos, me refiero a ser capaz de discernir, por ejemplo, de esto que al principio llamábamos fans, de no subirte al patio, al pleito del patio de secundaria, sino abstenerte, tratar de entender qué es lo que está sucediendo, recuperar nuestra capacidad de discusión y sobre todo, digamos, a aprender cada vez más un lenguaje digital que ya nos habita, ya estamos en ese nivel. Esto no se va a acabar a menos que venga el gran apagón y el apocalipsis, pero la centralidad política, cultural y social de las redes sociales es hoy indudable. Entonces tenemos que... Claro. Uh-huh. Claro, y lo que nos dices es que el medio, el vehículo, las redes se van a quedar. Es más, cada vez van a ser más importantes en nuestras vidas. Sin embargo, el tipo de emociones y el tipo de comunicaciones que estamos usando son muy primitivas. Lo más primitivo es el odio, ¿no? El Claro. enfrentamiento. Esperemos que las redes, sectores de las redes evolucionen para promover otro tipo de conversación donde prive la cooperación
y algo más luminoso que tanto odio. Claro, claro, yo creo que esto es posible, ¿eh? Yo sí estoy convencida de que esto es posible y que en buena medida depende de muchos de nosotros, ¿no? Creo que es un tema de exigencia en las plataformas, ¿no? Pero también acuérdate que uno llevaba en la primaria una materia que se llamaba civismo, ¿no? Entonces nos va urgiendo lecciones de civismo digital cada vez más urgente, ¿no? Yo pienso que debe ser una materia que se empiece a dar en primaria ya, ¿no? O sea, que los niños aprendan a entrar a las redes desde un comportamiento ciudadano y cívico. Pues doctora Rosana Reguillo, directora de Signalab, muchas gracias. Al contrario. Y hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.